prefiero que menos es más. Mejor que no se pase toda la materia, pero que se pase bien. Claro. En mi opinión. Si uno no Los, alcanzó a ver todo a veces, pucha, lo siento, pero mejor que se pase bien. así que eso, así que sus clases, profe, me han servido mucho. ¿Ya? Así que mire, yo como le digo, yo le aseguro que va a entrar uno o al menos dos problemas de análisis marginal relacionados a las integrales. Ya yo se lo aseguro. Así, al menos uno. Así que por eso lo preparé para hoy día, porque son problemas clásicos que se ven en las carreras que estudian como auditoría, economía, todo el cuento. De hecho, todas las clases están basadas en este libro, ya que el libro que utiliza el profe entonces están los ejercicios acá. Si yo de mismo los saco, yo muchas veces comparo, es lo mismo, ¿ya? Sí, sí, Tanto sí, en yo las lo imprimí pruebas, también. tanto en las pruebas como en los PPT, así que, Sí, me di perfecto, cuenta. ¿ya? Así que como le digo, yo tengo esos tres ejercicios preparados. Ya, Ahora, el último son varios, entonces si no me entiende con el primero, pues, resolvemos el otro, ¿ya? Para que usted vea que son parecidos, ya. ¿ya? Ya, partamos entonces con el tema de los multiplicadores de Lagrange. Esto yo lo expliqué un día sábado, ¿ya? Yo lo resolví aquí. Esto yo lo expliqué un día sábado y este también está en el libro. Y estos ejercicios son bastante largos, pero principalmente uno aquí tiene que aplicar derivadas en varias variables y aplicar una fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Primero que todo, la fórmula es f de x, y, z, lambda. En el libro está así, ¿ya? Le dije el otro día, en el libro aparece lambda, pero yo, por un tema personal, prefiero cambiarlo por la letra A, ¿ya? No varía nada al final, porque la lambda siempre se me confunde con la letra X, ¿ya? Entonces dice que es f chica de x, y, z menos lambda o la letra A que yo le puse a g de x, y, z. ¿Ya? Esa es la fórmula, ¿ya? Y luego dice que tengo que armar esta función grande con las dos, ¿ya? Y derivarlas en todas las variables que existen, ¿ok? Entonces, ahora, ¿de dónde sale esto? Yo voy a ver. La función f es la que a mí me están dando acá. F hasta ahí, hasta donde dice punto y coma. ¿Ya? ¿De dónde sale g? La función g está aquí, implícitamente. ¿Por qué? Porque para que yo la llame función g, yo aquí voy a hacer un pequeño arreglo y es igualarla siempre a 0. Es decir, x menos 3y menos 4z es igual a menos 16 es igual a 0. ¿Ya? Y esto es g de x, y, z. ¿Ya? Entonces ahora yo estoy en condiciones de armar la fórmula. ¿Ya? Entonces los multiplicadores de Lagrange dice que yo puedo armar esta formulita, que y, z, a, ¿ya? Siempre y cuando utilice la función f, escribo mi función f, x cuadrado más x y más 2y cuadrado más z cuadrado, ¿ya? Menos a por la función g, que yo la despejé, ¿cierto? La igualé a 0. X, abro paréntesis, x menos 3y menos 4z menos 16. ¿Ya? Ahí estoy aplicando la fórmula. ¿Qué me quedaría por hacer? Bueno, puedo multiplicar esto. Es recomendable multiplicarlo para después, porque esta función nosotros después la vamos a tener que derivar. ¿Ya? ¿Por qué vamos a derivar? Bueno, primero que todo, cuando hablamos de multiplicadores, voy a contextualizar un poco que no lo hice. Cuando hablamos de multiplicadores de Lagrange, este es el multiplicador. ¿Ya? Multiplicadores de Lagrange. Por eso aparece como lambda en el libro. Cuando hablamos de punto crítico en varias variables, el punto crítico o valores críticos o máximos y mínimos
que era lo mismo, ¿ya? O extremos relativos. Luego, cuando lo hacíamos en una variable, nosotros siempre derivamos con respecto a x. La única diferencia es que acá tenemos varias variables. ¿Ok? Entonces, voy a continuar. Entonces, esta función, por lo tanto, la vamos a tener que derivar en varias variables. ¿Cuáles son esas variables? Todas las que yo tengo. ¿Ya? A por x, ax. A por 3i, 3ai. O bueno, si multiplico el primero, segundo y así, sucesivamente, con el otro. Cuidado con los signos, menos con menos, este me va a quedar más. 4 por AZ, 4AZ. A por 16, 16A. Menos con menos, más, más. ¿Ya? Entonces, acá ya tengo la función. Esta va a ser mi función x, y, z, a. ¿Por qué a? Bueno, porque agregué un coeficiente que multiplica y aparece también como variable aquí en la función. Dice además los multiplicadores de Lagrange que una vez que yo aplique este multiplicador, para yo encontrar todos estos variables, yo voy a hacer un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a bajarla hasta ahí. Voy a hacer un sistema de ecuaciones con las siguientes derivadas. La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z y la derivada con respecto a. Es decir, o lambda. Si le puso lambda, le pone lambda. ¿Ya? Con respecto a todas las variables que le quedaron en la función grande al momento de aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, y que de estos resultados de derivadas, yo los voy a hacer un sistema de ecuaciones, entonces los vamos a igualar a 0. Igualar a 0, igualar a 0. ¿Ya? Entonces vamos a partir derivando. ¿Ya? Vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Entonces yo aconsejo que para derivar esta expresión tan grande, ¿ya? Si yo voy a derivar con respecto a x, lo voy a subrayar. Este tiene x, ese tiene x, ese también. ¿Ya? Todos esos me quedaron con x. Entonces, esos son los que yo voy a derivar. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de x, 1 por y. Entonces, más y. La derivada de x, 1 por a, menos a. Entonces, ahí me queda la primera derivada. Los demás no los tomo en cuenta porque no tienen x y al derivarlos me va a dar 0. Entonces, no es necesario. Ahí me quedo ordenado. Segundo, entonces, ahora derivo, voy a borrar aquí, derivo con respecto a la variable y. Entonces voy a subrayar, este voy a derivar, ese también, ese también. Ya, así son los que tienen y. Listo, derivo la derivada de y, 1 por x, x. Más la derivada de y al cuadrado, 2, ¿ya? 2 por 2, 4, 4y. Y la derivada de y, 1 por 3a, 3a. Voy a continuar ahora con la derivada. A ver. 2 y cuadrado, si está todo bien. Ya. La derivada con respecto a z. La derivada con respecto a z. Voy a borrar. Voy a subrayar z, z. ¿Ya? Entonces, la derivada con respecto a z, ya, 0, 0, 0, ese me va a dar 2z, ¿ya? 0, 0, 0, y este me da 4a. 0. Y finalmente, la derivada con respecto a a. Entonces voy a ir y voy a subrayar los que tienen a. Esos son los que yo derivo, ese derivo y ese también. Y al derivar con respecto a, si yo derivo el a, me va a dar 1. Como está elevado a 1, me va a dar 1. Por x, x, negativo, menos x. La derivada de a, 1 por 3,
3i, o sea, por 3, 3i. Entonces, más 3i. La derivada de a está elevado a 1, 1 por 4, 4z. Y la derivada de 16a, 16. Entonces aquí más 16. ¿Cómo puedo ir verificando si va bien o va mal el ejercicio? Primero, que esto, aquí lo voy a subrayar, esto que yo voy a subrayar en rojo, fíjese, es la derivada con respecto a. Y coincide con que es igual, pero con el signo contrario, a la restricción que yo tenía, ¿ya? Inicialmente. Es decir, x menos 3i, menos 4z, menos 16, me quedó menos x más 3i, más 4z, más 16. ¿Ya? Ahí yo puedo verificar si es que voy, al menos eso lo tengo bien o lo tengo mal. ¿Ya? Ya, hasta ahora, ¿hay alguna consulta? ¿Consulta de eso? Voy a verificar si es que yo lo tenía esto, voy a verificar si va bien o no. ¿Hay alguna pregunta o no? 2i menos a... ¿Por qué? Ya, no, si está bien. Ya. ¿No hay preguntas? Ya. ¿Por qué yo estaba preocupado de este ejercicio? Y creo que me pasó un sábado también. ¿Y por qué lo hice antes? Porque acá se viene la dificultad que tienen los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Desde mi punto de vista. Hacer esto a lo mejor no es tan complejo porque es cosa de aplicar una fórmula, acordarse que la restricción tiene que estar igualada a 0, aplicar una fórmula y derivar. Quizás a estas alturas derivar no es tanto. Entonces no debería ser tanto, o sea, la mayoría debería ya saber multiplicar. Entonces aquí se viene lo complicado. Y lo complicado es cómo yo resuelvo esto que es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Es un sistema de ecuaciones. Dice que había un mensaje en el chat, ¿no? No. Entonces, eso es lo complicado. Ya, ok. Entonces, acá vamos a encontrarnos con un sistema que es de, tiene, por ejemplo, la primera ecuación tiene x y a. La otra tiene x y a, z a, x y z. Entonces se forma un sistema de ecuaciones de 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Entonces, claro, en matemática 1 es probable que haya hecho un sistema de ecuaciones, a lo mejor de 2 por 2, hasta de 3 por 3, ¿ya? Pero de 4 por 4 es complicado hacerlo, ¿ya? Y hay distintos métodos. El problema está en que como ustedes no tuvieron curso de álgebra lineal, ¿ya? No lo pueden hacer con la herramienta más común para hacer esto, que es con matrices. Entonces yo les recomiendo aquí que usted empiece a utilizar toda su astucia matemática, ¿ya? Despejando ecuación por ecuación. Ya, me explico. Por ejemplo, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4 que yo voy a marcar con asterisco. ¿Ya? La 4 es la más importante. ¿Por qué? Porque la 4 es la que a nosotros nos queda igual que la restricción. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar la forma de reemplazar aquí un x que dependa de a, un valor de i que esté relacionado con el a y un valor de a o de lambda y un valor de z relacionado a esa variable. Me explico. Ya, voy a empezar ahora a hacerlo para que me entiendan. La ecuación, por ejemplo, en la ecuación 3. Ya, voy a tomar aquí ecuación 3. ¿Ya? La ecuación 3 dice 2z más 4a igual 0. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un valor de z, despejo z. Y acá, insisto, va a depender de su astucia de dónde parta o no parta. No hay un truco para esto. ¿Ya? Entonces, si yo despejo z a 2z, me va a quedar menos 4a, por lo tanto z
Si yo ahora divido con el 2, me queda menos 2a. Listo. ¿Tengo el valor de z con respecto al valor de a? Sí, bien, me sirve. ¿Qué sería útil entonces? Que yo ahora dejara tanto el x, a lo mejor, no sé, x igual 5a, o el y es igual a menos 3a. Esa es la idea, que todos me queden con respecto a la letra a. ¿Ya? Ya, veamos en la 2. ¿Ya? En la 2. Por ejemplo, la ecuación 2 tengo x más 4y más 3a igual 0. ¿Cuál me conviene aquí despejar? Por supuesto, como está solito, me conviene despejar la letra x. ¿Ya? En la 1, por ejemplo, en la 1, si yo escribo la 1, 2x más y menos a, ¿cuál me conviene despejar? La y. ¿Ya? El camino que usted elija le va a llevar al mismo resultado por si acaso. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, acá el x, ¿ya? O acá el y, por ejemplo, si yo hago aquí el y, bajo el y, ¿cierto? El a pasa acá positivo, menos 2x. ¿Ya? Lo cual es un problema porque no me debería quedar con x, solamente me debería quedar con a. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. Veamos qué pasa en la 2. Si yo despejo el x, el 3 pasa acá restando, el 4 y también pasa acá restando. ¿Ya? Pasa acá restando. También sería un problema. También hay un problema. ¿Por qué? Porque me deberían quedar con A y no me deberían quedar con X. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? Mezclarlas. Mezclarlas. Por ejemplo, yo lo voy a terminar aquí. Mezclarlas. Por ejemplo, el I depende de A y depende de X. ¿Ya? El I depende de A y depende de X. Pero el valor de X lo tengo acá, que depende de A y depende de Y. Puedo mezclarlas. Esto se llama método de sustitución por si acaso. ¿Ya? Es decir, voy reemplazando una ecuación con otra. A, por ejemplo, este dice A menos 2 por X. ¿Cuánto vale X? Abro paréntesis, menos 3A menos 4Y. Entonces me queda Y es igual a multiplico, menos, menos con menos me da más, 6A más 8Y. ¿Ya? Más 8Y. ¿Puedo despejar Y ahora? Sí, puedo despejar Y. Entonces el Y, el este 8, por ejemplo, lo podría pasar aquí restando y me quedaría Y menos 8Y es igual a más, bueno, A más 6A serían 7A. Y esto acá me queda menos 7Y, 7A, por lo tanto, ya. Estoy resolviendo una simple ecuación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay consultas hasta ahora? Entonces, mire, el I lo tengo listo. Depende de A. Bien. Y es igual a algo, lo que sea, a menos una A. El Z lo tengo listo. Es igual a menos 2A. Me falta el X. Me falta el X. Me falta el X. Entonces, fíjense. La 2 me sirvió para reemplazarla en la 1. ¿Ya? Para obtener eso. La 1, lo que obtuve en la 1, me va a servir también para reemplazarlo en la 2. Porque si yo aquí digo que el X es igual a menos 3A menos 4 por I, 4 por I, pero el I vale menos A, entonces menos A. Entonces me queda que X es igual a menos 3A, menos 3A, menos por más, o sea, menos por menos más, 4A.
Entonces, X, lo resto, 1A. Entonces, ahora también el X lo tengo con respecto a A. Y encontrando el valor de A, voy a encontrarlos todos. ¿Ya? Entonces, tengo el Y, tengo el X y tengo el Z. ¿Hay alguna pregunta? Eso es lo más complicado, desde mi punto de vista, de los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo se resuelve el sistema? Porque eso va a depender de cómo usted haya aprendido a resolverlo en el curso anterior. ¿Ya? ¿Podría hacer reducción? Sí, también se puede hacer método de reducción. Hay de sustitución, igualación. Yo siempre utilizo el de sustitución. A mí se me acomoda más. Pero eso depende de usted. ¿Ya? Yo lo hago así. ¿Ya? Yo sé que con, los otros con el profesor Aldo y el profesor Rodrigo vieron la mayoría de los métodos. Así que ahí vean ustedes cuál se les acomoda más. Ya, entonces fíjense, tengo el valor de X, o sea, de X, de Y y de Z. Entonces, ¿por qué yo marqué la cuarta con asterisco? Porque gracias a la cuarta ecuación, ya, a la cuarta ecuación, voy a ponerlo aquí con azul, reemplazar, reemplazando. Ya, la cuarta ecuación dice menos X más 3Y más 4Z más 16 es igual 0. ¿Tengo el valor de X? Sí. X es igual a A. Ya, bien. Entonces, como tengo el valor de X, sé que el X lo puedo cambiar por letra A. Voy a reemplazar con los paréntesis por si acaso. Eso lo agrego yo para no equivocarme. Más 3 por Y. 3 por Y. ¿Pero cuánto vale Y? Menos A. Ya, abro paréntesis. Menos A. Más 4 por Z. ¿Pero cuánto vale Z? Menos 2A. ¿Ya? Entonces abro paréntesis. Menos 2A. Más 16 es igual a 0. Y como ahora todos están relacionados con la letra A y no hay ninguna otra incógnita o variable acá, yo puedo encontrar el valor de A. Y si encuentro el valor de A, puedo encontrar todos los anteriores. Entonces, menos con más, menos A, más con menos 3A, ¿ya? Más con menos 8A, ¿cierto? Más 16 es igual a 0. Junto los con A, tengo menos 1, menos 3, menos 8, me da menos 12. ¿Ya? Menos 12. El 16 lo paso acá, menos 16. Por lo tanto, A es igual a menos 16 partido en menos 12. ¿Ya? Y si lo simplifico, ¿cierto? Me da 4 tercios. Es una simple ecuación, me da 4 tercios. ¿Ya? Por lo tanto, si el A vale 4 tercios, voy a copiar esto, por si acaso. Entonces está aquí. Ya. Si el A vale 4 tercios, ¿cuánto vale el X? Si X es igual a A, bueno, entonces puedo afirmar, como el X es igual a A, entonces ya puedo afirmar que X es también 4 tercios. Tengo el valor del X. Voy a analizar el B ahora, o sea el Y, perdón, el Y. Vamos a analizar el Y, lo vamos a ver aquí. ¿Qué dice el Y? El Y me dice que vale menos A, menos el valor de A. Entonces voy a escribir Y es igual a menos el valor de A, 4 tercios. Tengo el del Y. Vamos a analizar el Z. Acá estaba el Z. Y el Z dice 2, menos 2A, ¿cierto? Aquí está menos 2A. Voy a poner acá menos 2A. Entonces, el Z vale menos 2 por A. ¿Ya? Menos 2 por A, es decir, menos 2 por 4 tercios.
¿ya? Lo multiplico como fracciones y me queda menos 8 tercios. Entonces ahí tengo el valor de Z, ¿ya? Un poco largo el ejercicio. Para concluir la respuesta a la pregunta, dice, encuentre el o los puntos críticos, ¿ya? Entonces tendríamos que entregar nuestra respuesta. El punto crítico, porque recuerden que los puntos, como nos hablamos de una función, de tres variables, inicialmente de tres variables, x, y, z, el punto crítico va a estar en un punto x, y, z. ¿Ya? Entonces, el punto crítico que nosotros encontramos, el punto crítico está en, ¿cuánto nos dio el primero? 4 tercios, el valor de x, el valor de y menos 4 tercios, y el valor de z menos 8 tercios. ¿Ya? Sé que el ejercicio es un poco largo, ¿ya? Así que esa es la respuesta que nosotros deberíamos entregar. ¿Ya? Recuerden que el punto, estamos hablando de una función de tres variables, x, y, z. Aquí yo ordeno los valores que encontré. ¿Ya? Preguntas. ¿Se entendió algo más o menos muy difícil? ¿O un resumen del ejercicio? ¿Ya? Esta es la respuesta final por si acaso. La voy a copiar. La voy a cortar. Ya, la respuesta final que se entrega después de haber encontrado todos los valores de A, B y C. Ah, pucha, mandé un cóndor. Entonces, lo primero es que... ¿Cómo se borra? Ya, lo primero es que ustedes tienen que encontrar... Yo lo ordeno antes de mandarle el documento. Mejor. Acordarse de la fórmula. Ya, esa es la fórmula. La función que a mí me dan menos una letra, esa letra elíjanla ustedes, ¿ya? Yo sé que en el libro aparece lambda, que en la foto del libro que le pusieron en la presentación le aparece lambda. Yo no la uso porque siempre me equivoco, y me pasó el otro día, siempre me equivoco, me confundía con la X. ¿Ya? Entonces prefiero poner una letra totalmente diferente, que sea A, B, porque siempre aparece X y Z, bueno, yo le pongo A. ¿Ya? Entonces la fórmula dice la función inicial menos la función, o sea, el multiplicador por la restricción, ¿ya? Eso que aparece ahí al ladito, ¿ya? Para utilizar la restricción, para utilizar esta restricción, tengo que tenerla igualada a 0, ¿ya? Entonces, por reemplazo, la función, el multiplicador, la restricción. Multiplico término, término, ¿ya? Multiplico término, término, y acá me queda la función. ¿Ya? Como tengo que igualar a 0 todas las derivadas simultáneamente, entonces tengo que derivar, por lo tanto, la primera con respecto a x, puedo encontrar la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z, y la derivada con respecto a o lambda o el valor que usted haya elegido. E igualarla a 0, ¿por qué? ¿Por qué igualamos a 0? Porque la derivada la igualamos a 0 cuando queremos buscar un punto crítico, o un máximo o un mínimo. De esa forma, se crea un sistema de ecuaciones. El método de resolución del sistema de ecuaciones es libre, ¿ya? Ahí usted aplique el método que usted conozca, si puede hacerlo por sustitución, reducción, lo importante es que llegue al resultado, ¿ya? Si alguien a lo mejor es capaz de hacerlo y llegar al mismo resultado de X, Y, Z y además de A, excelente, ¿ya? ¿Qué método utilizo yo? Voy despejando, ¿ya? Voy despejando en una ecuación y en otra para reemplazar en la cuarta, ¿ya? Para encontrar ese valor, que esa letra que yo le di un valor, o sea, esa variable que yo asigné, que me permite encontrar los demás. ¿Ya? Por ejemplo, aquí despejé la 3 respecto a,
me la ingenié de alguna forma, despejando el X y el Y, también para que me quedaran con respecto a A. ¿Ya? Así reemplazo en la ecuación 4, aquí me estoy reemplazando en 4, aquí. Y finalmente encuentro el valor de A, que me permite después encontrar el del X, el del Y y el del Z. Yo les aseguro que va a aparecer un ejercicio de estos en la prueba. Y ojalá que sea el mismo. Si tiene suerte, también le aseguro que está bueno porque lo resolví porque la otra vez en clases me pasó lo mismo. Al momento de resolver el sistema de ecuaciones es donde se pueden confundir. Y a veces uno no ve bien cuál letra despejar en función de otra. ¿Ya? Ya, qué bueno que se entendió. Vamos a lo otro entonces. Lo que nos convocaba, lo otro era esta era la palabra. Integración con condiciones iniciales. ¿Ya? Hay un apartado del libro que dice integración con condiciones iniciales. Y yo creo que eso es lo que quiere reforzar el profe Mena. ¿Ya? Entonces, a nosotros acá nos están dando una integral. ¿Cuál sería aquí la condición inicial? Ingreso marginal. Acá, por ejemplo, nos dan condiciones iniciales, se refiere a que son características iniciales. Véalo de esa forma. Por ejemplo, acá nos están diciendo que es costo marginal, condición inicial, costos fijos, importante, ¿ya? Costos fijos. Y en alguna parte aquí un valor indicado de Q. ¿Ya? Entonces, condiciones iniciales son las condiciones que a nosotros nos están dando. ¿Ya? Antes de resolver esto, quiero hacer un pequeño repaso. ¿Ya? Un pequeño repaso. Primero, si nosotros, para que me entiendan, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, la vamos a poner con la misma letra, R, a ver, R, que depende de Q. Y yo le digo, esa función es el ingreso. ¿Ya? Y yo le pido, encuentre el ingreso marginal. La función de ingreso marginal. ¿Cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, buscar para pasar de ingreso a ingreso marginal. Usted va a tomar la función. Vamos en esa dirección. ¿Ya? Y nosotros encontramos la derivada. Vamos a poner aquí, utilizamos la derivada. ¿Ya? Entonces utilizamos la derivada y encontramos eso. La derivada de R con respecto a Q, a la variable. O también se escribe dr de Q. ¿Ya? Generalmente se utiliza la comita, ¿ya? Pero el dr de Q se utiliza cuando nosotros la queremos interpretar como razón de cambio, que es por el hecho de ingreso marginal. ¿Ya? Como razón de cambio. Así que por eso más que nada aparece como dr de Q y no aparece como un R comita. ¿Ya? Pero en el fondo es lo mismo. Entonces nosotros utilizamos la derivada para ir en esa dirección. Ahora, si la condición inicial me dice, bueno, hagámoslo al revés, voy a partir desde el ingreso marginal y le digo, vuelva, ¿ya? Aquí a ver si me queda un poquito mejor, me devuelvo, ¿ya? Voy a aplicar lo que se conoce como antiderivada, ¿ya? Y lo que se conoce como antiderivada no es más que la integral indefinida. Entonces nosotros lo que utilizamos acá es la integral como operación inversa de la derivada. ¿Ya? Entonces, acá nosotros nos están dando el ingreso marginal. ¿Ya? El ingreso marginal. Entonces yo ya sé que si integro, es decir, estoy partiendo desde aquí, desde esta parte, yo ya sé que si integro me puedo devolver a saber el ingreso.
Me puedo devolver en ese sentido. Lo que se hacía antes era en esa dirección, ahora lo estamos haciendo en la dirección contraria, gracias a la integral, viéndola como una operación inversa a la derivada. ¿Ya? ¿Qué otra cosita vamos a recordar? El ingreso, ¿ya? Por ejemplo, no lo dice acá, no lo decía el libro tampoco, pero se interpreta de que el ingreso, ¿ya? El ingreso depende de Q. ¿Ya? El ingreso depende de Q. Como el ingreso depende de Q, Q representa la cantidad, ¿ya? O artículos, o productos, lo que sea. ¿Ya? R representa el ingreso. ¿Ya? R representa ingreso. Entonces, el ingreso va a depender de la cantidad de artículos. Por ejemplo, si, no sé, si queremos calcular una venta súper sencilla, depende de cuánto cantidad de artículos venda, voy a calcular mi ingreso. Algo así bien simple. En palabras bien simples. Entonces, pero acá me hablan de la ecuación de demanda. Chuta, la función de demanda. Entonces aquí aparece otro concepto que es la letra P, ¿ya? Que la ecuación de demanda es P, más que nada pongámosle, a ver, precio, ¿ya? Pongámosle precio, no es esa la definición exacta, pero para que me entienda. Entonces, el ingreso va a ser la cantidad de artículos por el precio al que se vendió cada uno. Lo estoy explicando de una manera bien sencilla, ¿ya? La cantidad de ingresos, la cantidad, el ingreso es igual al precio por la cantidad de artículos. Entonces, el precio o demanda, ¿ya? El precio o el valor de demanda va a ser, si yo lo despejo en esta simple ecuación, ¿ya? Y lo paso para allá dividiendo, me queda R dividido en Q. R dividido en Q. ¿Cierto? Entonces, el precio o valor, esto es más que precio, es el valor de demanda, va a ser el ingreso dividido en la cantidad de artículos. ¿Ya? Esto ustedes lo aplicaron antes, lo aplicaron, esta parte también ustedes, yo sé que lo aplicaron en la primera prueba. ¿Ya? Ingreso, demanda, cantidad de artículos. Entonces ahora tenemos que aplicar estas dos cositas, estos dos conceptos. Ese y el concepto de integral. ¿Ya? ¿Por qué vamos a aplicar el concepto de integral? Porque nosotros queremos calcular el precio o demanda, o precio de demanda, ¿ya? Y para calcular eso yo necesito el R, es decir, necesito el ingreso. Y no me están dando el ingreso, sino que me están dando el ingreso marginal. Entonces, para que se entienda la lógica, como yo parto del ingreso marginal, voy a integrar para buscar el ingreso, y una vez que tengo el ingreso, lo divido con Q para encontrar la demanda. ¿Se entiende la lógica o no? Ya, primero, como para que se entienda la lógica. ¿Por qué nosotros tenemos que aplicar la integral? Primero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Con el dedito arriba. Estaba sonando el teléfono. Ya. Ya, qué bueno. Ya, entonces, esa es la lógica de por qué yo tengo que integrar. ¿Ya? En estos ejercicios lo mismo. ¿Ya? Me están dando el costo marginal, por lo tanto, estamos partiendo del costo marginal, no ingreso, pero sí habla la palabra marginal, es decir, que se derivó la función de costo, y si me piden entonces el costo, me voy a devolver con la integral. ¿Ya? En este caso, yo necesito integrar porque para encontrar la función de demanda necesito sí o sí tener el ingreso. Entonces vamos a aplicar esos conceptos al ejercicio. ¿Ya?
Entonces, ahora vamos a partir de nuevo, ya que lo tenemos más claro. En el problema, tanto, dr de Q es una función de ingreso marginal, ¿no? Que se asume que el ingreso depende de la cantidad, que es Q. Encuentre la función de demanda. Entonces, yo lo leo en la prueba, chuda. ¿Qué tengo que hacer? Primero que todo, encontrar dr. ¿Ya? Para encontrar R de Q, o simplemente R, tengo que integrar. ¿Qué voy a integrar? Perdón, que me quedó fea. Tengo que integrar, es decir, voy a integrar 275 menos Q menos 0,3 Q. Y como fue derivado con respecto a Q, y yo me quiero devolver de Q. ¿Ya? Como inicialmente fue derivado con respecto a la variable Q, que es la que está bajito, y yo me voy a devolver, lo voy a integrar con respecto a la variable Q. Integro. Integremos. ¿Ya? Aquí puedo aplicar el... depende cómo sea la integral, si a lo mejor necesito aplicar sustitución, ¿no? Por ejemplo, esta integral es relativamente sencilla ya. Puedo hacer la separación de las integrales, la integral de Q, la integral de 0,3 Q cuadrado, menos, voy a poner aquí mejor, menos, como estamos integrando en dq y no dx, escribo dq, dq. ¿Ya? ¿Puedo aplicar más propiedades de las integrales? Sí. Puedo aplicar la propiedad ¿cómo se llama? De la constante, es decir, sacar 275, la integral. Insisto, todos estos pasos son opcionales. Si usted sabe integrar bien, podría omitirlos. Y se lo deberían contar, de hecho, como bueno. ¿Cierto? Estas propiedades son opcionales. ¿Listo? Yo solamente lo hago paso por paso. Integramos. La integral de dq, cuando yo le puse la integral de dx con un 1 ahí, ¿cuánto me va a dar? Me daba esto, son simplemente x. Entonces, en este caso, la integral de dq me queda q por 275 275Q menos la integral de Q es lo mismo que la integral de X, ¿cierto? Le sumo 1 al exponente estado elevado a 1, 2 partido en 2. Entonces, en este caso es Q elevado a 2 partido en 2 menos Q elevado a 3, que es como si fuera X elevado, integral de X elevado a 3. Entonces me queda, o sea, X elevado a 2, perdón, me adelanté. X elevado a 3, le sumo 1, lo divido con ese resultado. Q elevado a 3 partido en 3, y como está multiplicado por 0,3, 0,3. ¿Ya? Como estamos hablando de integrales indefinidas, ¿ya? Simplemente integrales, voy a aplicar ahora, falta algo, ¿ya? Que no se le olvide. Falta la constante de integración, la letra C. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner C, le voy a poner, incluso le voy a escribir constante. ¿Ya? Constante. Para que no se me vaya a confundir. Ahora usted en la prueba, si le aparece algo así, póngale seno. ¿Ya? Entonces, esta sería mi función de ingreso. ¿Cierto? Partimos del ingreso marginal, llegué a mi función de ingreso. Pero, a diferencia de los otros ejercicios, ¿ya? En los otros ejercicios está explícito cuál es la constante. ¿Ya? Porque dice, hay un valor fijo, un valor constante. Acá no dice. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a deducir aplicando solamente la lógica. Supongamos que, bueno, sabemos que Q es la cantidad de artículos. Una cantidad de artículos. Sabemos que R es el ingreso. ¿Ya? Sabemos que R es el ingreso. Entonces, ¿cuál debería ser mi ingreso
si es que yo produzco 0 artículos? Así la lógica. Si produzco 0 artículos, ¿voy a ganar algo? La lógica nos dice que no. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo 0 artículos? Es decir, calculo el ingreso cuando el Q vale 0. Esta es mi condición inicial, la que se da en los otros ejercicios por si acaso. Pero esta apareció en la prueba. Entonces, ¿qué pasa si mi condición inicial es 0? Si tengo 0 artículos, bueno, si tengo 0 artículos, me va a quedar por 0 menos 0 elevado a 2 partido en 2 menos 0,3 por 0 elevado a 3 partido en 3. Esto de hecho aquí se puede simplificar, perdón, aquí. Y esto aquí me queda 0,1. Ya lo voy a escribir así mejor. 0,1. 0,1 por 0 elevado a 3 más, ¿cierto?, la constante. Voy a escribir así. Ya, más la constante. Entonces, si yo calculo todo esto, fíjense, ya, 0 me da aquí 0, me da 0 elevado a 2 partido en 2, 0, 0 elevado a 3, 0 por 1, 0, más la constante. ¿Ya? Y yo sé que el ingreso, ¿ya?, cuando tengo o produzco 0 artículos, voy a tener 0 ingresos. Sé que el ingreso me tiene que dar 0. Entonces, todo esto nos indica, por ejemplo, que 0, 0, 0, 0 es igual a la constante. ¿Ya? Así yo estoy encontrando el valor de la constante de integración. ¿Ya? Solamente utilizando la lógica y los conceptos. Si yo tengo 0, produzco 0 artículos, el ingreso matemáticamente hablando, puede darse sobre otras cosas, pero matemáticamente hablando el ingreso tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces si yo reemplazo, eso me está diciendo que como el ingreso tiene que ser 0, que la constante sí o sí tiene que ser 0. Por ejemplo, aquí sí o sí para que me dé 0 a ambos lados tengo que ponerle 0. ¿Ya? Por lo tanto la constante tiene que ser 0. ¿Ya? Hasta ahora, ¿se ha entendido o no? ¿Sí o no? Voy a mirar el chat por si acaso. Sí, creo que se entiende. Es Sí, largo, pero se entiende. es largo, sí. Pero yo lo he hecho largo en realidad. Es que me doy muchas vueltas, pero yo lo he hecho largo. Y para hacerlo paso por paso para que se vaya entendiendo. Sí, no ¿Ya? está bien. ¿Ya? Entonces, nos dice esto que la constante de integración es 0. ¿Puedo ahora afirmar cuál es la función de ingreso? Si yo voy aquí abajito, listo. Entonces ya sé que la función de ingreso la voy a escribir en azul. Por lo tanto, mi función de ingreso, que depende de Q, va a ser 275.000, o sea, 275 menos Q al cuadrado partido en 2, ¿ya? Menos 0,1 Q elevado a 3, ¿ya? Más la constante que ya sabemos que es 0, ¿cierto? La constante que descubrimos que era 0. Así que no la voy a escribir simplemente. Aquí tengo mi función de ingreso. ¿Ya? Ahí tengo mi función de ingreso. Entonces esto lo vamos a llamar función de ingreso. Listo. Me voy a la pregunta. Dice la pregunta, pero encuentre la ecuación de demanda. ¿Ya? Pero encuentre la ecuación de demanda. Entonces, ya tengo la de ingreso, ¿ya? Por todo lo que le hablé previamente. Me tengo que acordar que la demanda es igual a el ingreso dividido en la cantidad. El ingreso dividido en la cantidad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, la demanda, la P de demanda, ¿ya? Es el ingreso dividido en la cantidad. Matemáticamente serían 275 Q menos
Q partido en 2, ¿ya? Menos 0,1 partido elevado a 3. Todo esto dividido en Q. ¿Ya? Y tengo que dividir. Ahora se preguntarán, ¿cómo voy a dividir? Aplicando factorización, yo lo recomiendo. Es como bien sencillo entenderlo así. Por ejemplo, tengo Q, tengo Q, tengo Q. ¿Cierto? En todos. Entonces puedo aplicar factorización o puedo simplemente separarlos. Vaya a saber usted cómo se le hace más, más fácil. ¿Ya? Una forma es que alguien diga 275 Q partido en Q menos Q cuadrado partido en Q medios dividido en Q. Cada término dividirlo en Q. ¿Ya? Eso es un método. Y sabemos que simplificando, S se elimina con S, este con el cuadrado, ¿ya? Este 2 por si acaso, ese 2 es de S2. Ya no confundirlo ahí. Más grande, no es de exponente. Y que, por ejemplo, S se elimina con S y aquí me quedan 2. ¿Ya? Por lo tanto sería 275 menos Q medios, ¿ya? Y menos 0,1 Q elevado a 2. Eso es una forma de simplificar. Este sería mi P, ya que es lo que nosotros nos están preguntando. Ahora alguien podría factorizar con Q y eliminarlos, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? Eso véalo usted cómo se le hace más cómodo. Entonces, para eso yo necesito... Todo esto en realidad es lo que debería estar en el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Lo otro no, lo otro es contextualizando. ¿Ya? Primero, ¿por qué integro? Porque me están dando la derivada y yo necesito devolverme. Véalo de esa forma. ¿Ya? Nosotros estamos aplicando la integral como la operación inversa, ¿ya? De la derivada. ¿Cómo usted integre? Si es, por ejemplo, estos pasos de separar las constantes y todo el cuento, eso se lo puede saltar. Si es que usted sabe integrar bien, lo importante es que si usted iniciando de aquí, sepa llegar acá. ¿Ya? Eso es lo importante. Yo ahí esa parte yo lo hice netamente por aplicar todas las propiedades y por hacer explicarlo en detalle. Aplicando los conceptos de ingreso, ¿cierto? Yo puedo saber y descubrir en este caso que la constante, es decir, no hay un ingreso fijo. ¿Ya? Así que cuando tengo 0 productos, 0 ingresos. ¿Ya? Así yo descubro que la constante es 0. Y ahí tengo la función de ingreso. Como aquí tengo la función de ingreso, a ver aquí, no. Como aquí tengo la función de ingreso, puedo decir entonces, por lo tanto, la función de demanda, yo sé que es el ingreso dividido en la cantidad, divido. Ya para dividir puedo separar o puedo factorizar y eliminar solamente una, pero llega al mismo resultado. Preguntas, profesor. ¿Puede hacer otro ejercicio de esos, por favor? Sí. Sí, por supuesto que voy a hacer otro. ¿Ya? No el mismo, obviamente, pero otro. ¿Ya? Esa es la idea. Pasemos a la otra parte. Estos ejercicios estaban en el libro y también estos ejercicios es muy probable que está relacionado al otro. ¿Ya? Está muy relacionado al otro. Y aparecía en la presentación. Estoy casi seguro que aparecía esta frase. Integración con condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, ya nosotros, por ejemplo, dice, en los problemas 13 al 16, DC de Q es función de costo marginal. ¿Ya? Los costos fijos están indicados entre llaves. ¿Ya? En los problemas 13 y 14 encuentre la función de costo total solamente. Solamente encuentre la función de costo total. Y en los problemas 15, 16 encuentre el costo para el valor indicado de Q. ¿Ya? Por lo tanto, voy a hacer
el 14 y el 16, ¿ya? Porque son similares pero no iguales, ¿ya? Repito, el 14 y el 13 se hacen igual, ¿ya? Entonces vamos a partir con el 14, ¿ya? Entonces el 14 dicen ya de C de Q es 2Q más 75. Ya, y esto acá dicen que es costo marginal. Ya, es el costo marginal. También nos están diciendo que el costo fijo, ya, entonces el costo fijo, existe un costo que va a existir siempre, costo, está entre llaves, es decir, el costo fijo es 2000. Ya, eso asócialo siempre a la constante, ¿ya? Y dice, encuentre la función de costo total. Ya tengo el costo marginal, lo mismo, mire, pensémoslo de la misma forma como lo planteé anteriormente, costo total. Ya, si yo tenía anteriormente el costo total, para llegar al costo marginal, ¿ya? Al costo marginal, yo tenía que derivar, ¿cierto? Derivar. Disculpen que lo escriba así tan feo, pero es básicamente el mismo esquema que hice anteriormente, solamente lo estamos pensando, ¿ya? Por lo tanto, para devolverme al costo total, tengo que integrar, ¿ya? Esa es la lógica que tenemos que hacer. ¿Ya? Aquí me dan de C, la derivada, derivaron el costo total para llegar acá respecto a Q. ¿Ya? Para llegar al costo marginal se derivó el costo total respecto a la variable Q. Entonces, por lo tanto, voy a integrar respecto a la variable Q, porque acá se derivó con respecto a la variable Q. Ok, entonces ya sé que tengo que integrar. Voy a borrar esto. ¿Ya? Voy a borrar esto. ¿Ya? Así entonces, por lo tanto, la función de costo, que depende de Q, la función de costo depende de Q, es igual a la integral, ¿ya? Abro paréntesis, 2Q más 75, cierro paréntesis, respecto a la variable Q, que fue la cual se derivó. Integro, ¿ya? Voy a pasar la parte de integración un poquito más rápido, separando en cada una de las integrales, si es que así lo puedo hacer, si es que sí me queda más fácil, ¿ya? De Q. ¿Ya? Aplico las integrales, ¿ya? El Q que está elevado a 1 me queda elevado a 2 partido en 2. Con el 2, entonces me queda 2Q elevado a 2 partido en 2. Más la integral de 75, ¿ya? Lo puedo sacar, 75, y la integral de Q, Q. Más la constante. Ya, hasta ahora. Hasta ahí. Eso se entendió, está claro por qué tengo que integrar, cómo llegué, cómo integré. No olvide que también puede simplificar. ¿Ya? La idea es que simplifique cuando tenga la función de costo. Q 75. Entonces ahí está. Constante. Ahora le constante. Ya, ¿estamos claritos o no? Sí, no, no o sí. Ya. Ya, entonces, analicemos. Analicemos. Me están diciendo que el costo fijo es 2000. ¿Ya? El costo fijo es 2000. Tengo dos formas de pensarlo. ¿Ya? Tengo dos formas de analizarlo. Una es, por ejemplo, ¿ese monto varía? Sí, porque va a depender de Q. ¿Ya? Este varía. Ese monto, porque tengo un monto más otro, que está hablando de costos que dependen de Q.
¿Esto varía? ¿Esta cantidad varía? También varía, porque depende de cuánto valga Q, aquí pues, se va a multiplicar por 75. Pero aquí me habla de constante. Constante es un número que no varía, y por eso se llama constante. Entonces esto es constante, y constante es igual a fijo. Entonces me están diciendo que ese costo fijo es 2000. ¿Ya? ¿Qué otra forma tengo yo de pensar esto? ¿Qué otra forma tengo yo de pensarlo? Si yo tengo, ¿ya? ¿Por qué también da 2000? Es la otra respuesta. Si yo tengo 0 artículos, a lo mejor no he producido ningún artículo, igual voy a tener un costo. ¿Ya? Es decir, voy a hacer lo mismo, y esto se lo pueden saltar, por si acaso. Si yo tengo 0 artículos, es decir, si el Q vale 0, entonces voy a escribir 0 elevado a 2 más 75 por 0 más la constante. Si tengo 0 artículos, todo esto yo sé que tiene que ser igual a 2000. Porque tenga o no tenga artículos, voy a tener un costo fijo, dice, costo fijo de 2000, que está indicado entre las llavecitas. ¿Ya? Un costo fijo. Entonces, si yo despejo aquí, por ejemplo, eso me da 0, 0, 0, 0, ¿qué me queda? Que la constante es igual a 2000. ¿Ya? Entonces, también se puede analizar de esa forma. ¿Ya? Ahí tienes dos respuestas de por qué ahora la constante. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya sé que mi función de costo total es Q elevado a 2 más 75 Q más 2000, que ese 2000 era parte de la condición, era parte de la condición inicial. Esperen un poquito que se me cayó un poquito de agua. Era parte de la condición inicial. Ya, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Se me cayó el vaso con agua. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿O sí? ¿Se entendió? ¿No se entiende aún? Uy, se me mojó la pizarrita. Ahí sí. Ya, no hay consultas, estamos ok, estamos. ¿Se pregunta o si acaso se entendía? No me acuerdo qué pregunta. ¿Estamos listos? Eh, ya, entonces, moraleja, si le sale un ejercicio así, si le sale un ejercicio ASA, acuérdese que tiene que integrar, ¿ya? Respecto a la variable de Q. Si le piden, por ejemplo, la función de demanda en este caso y usted tiene el ingreso, divida con Q, ¿ya? Si le piden la función de costo, ¿ya? Ojo, ojo, lean bien la pregunta, porque había otro en el libro que le pedían la función de costo promedio, ¿ya? Aquí nos piden el costo total, listo, lo terminé, ya, listo, aquí se terminó el problema, ya, este es el costo total, ya, se acabó el problema. Ahora, si le piden costo promedio, ya, esto es igual al costo total dividido en la cantidad, ¿ya? Esto es solo si le piden el costo promedio, ¿ya? Por si acaso, lean bien la pregunta. Si le piden el costo promedio, va a tener que hacer lo mismo que hicimos acá, de dividir en Q, ¿ya?
Así que, ojo ahí. Ya. Y el otro, ya. ¿Quién me había preguntado esto delante? Camila, ¿lo entendió que me había pedido que hiciera otro ejercicio? ¿Ahora sí se entendió o todavía no? Ya. Ya. Y aquí voy a copiar el 16 porque el 16 y el 15 son igual. Ya. Tengo acá. Listo. Nos dicen que en el 13 y el 16, bueno, del 13 al 16 lo mismo. Partimos de el costo marginal. Tengo los costos fijos entre llaves, que en este caso es 10.000. Pero que en tanto en el 16 como en el 15, además encuentra el costo total para el valor indicado de Q. Es decir, aparte de encontrar la función de costo, tengo que calcular cuál es el costo de 100 unidades. ¿Ya? Entonces aquí voy a partir un poquito más rápido, asumiendo que ya entendió el concepto de por qué yo debo integrar. ¿Ya? Entonces ya sé que la función de costo, ¿cierto? Va a ser igual a la integral de 0,000, ahí sí no me falta ningún cero, elevado a 2 menos 0,034 Q más 5. ¿Ya? Todo esto integrado respecto a la variable Q, que fue la cual se derivó. Ya. Y ya nos están diciendo ya que la constante es 10.000. Voy a integrar. Ya, voy a integrar. Usted podría hacer lo siguiente. Así es que supiera integrar más fácil. Esto. Y yo lo voy a hacer aquí. Si no lo entendieron, me avisa. Elevado a 3, que uno integra así ya después. Uno aquí dice pues 0,034 Q elevado a 2 partido en 2 más 5Q más C. Ya. Podrían hacerlo así. ¿Ya? ¿Hay algún problema en que lo haya hecho así o no? En el fondo es lo mismo. Tienen que decirme ustedes si es que no entendieron eso. Si ustedes hacen esto en la prueba, se lo deberían contar bueno. ¿Ya? Se lo deberían contar bien igual. ¿Ya? Solamente que yo no estoy haciendo todo este paso largo de separar la integral, de sacar los numeritos, ¿cierto? Yo integré, no. En la mente integré el primero, integré el segundo, integré el tercero, sacando el número mentalmente. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi función de costo, que además depende de la constante, y me están diciendo que la constante es 10.000. Ah, listo. Me están diciendo que tengo un costo fijo, que es ya, Q elevado a 3, partido en 3, menos 0,034 Q elevado a 2, partido en 2, más 5 Q más 10.000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la constante es 10.000. Ahí está. Listo. Hasta ahí el ejercicio es igual al anterior. ¿Ya? Igual al anterior, ¿por qué? Porque tenemos la función de costo. ¿Ya? Costo total. ¿Ya? Integrando. Tenía el costo marginal, integré, encontré el costo total, porque además la condición inicial era que esa fuera la constante. ¿Qué podría ser? ¿En qué lo diferencia esto? Que dice que además usted encuentra el costo total para el valor de Q indicado, es decir, para Q igual 100. ¿Ya? Entonces, como usted ya encontró el costo total, ¿qué le dicen? Ya, entonces como ya lo encontró,
reemplace el valor de Q, es decir, cuando Q vale 100. Entonces acá tengo 0,00012, ¿ya? Por el Q vale 100, 100 elevado a 100 elevado a 3, partido en 3. Ojo, que si usted puede simplificar esto, si usted puede simplificar eso, lo simplifica. ¿Ya? En este caso, de flojo nomás no lo hice. ¿Ya? Menos 0,034 por 100 elevado a 2 partido en 2. ¿Ya? Y esto es 5 por 100, no, aquí es 100, más 10.000. ¿Ya? Y acá entonces vamos a encontrar el costo final. Esto acá usted lo puede, yo no tengo la calculadora a mano para hacerlo, pero sí o sí va a tener que hacerlo con calculadora. ¿Ya? Podría aquí partir, bueno, 102 dividido en 3 son 3,94, sí, 94, son 34, ¿sí? 90 más 12, sí, 34. Entonces esto aquí me da 0,00034 por 100 al cubo, ¿ya? Por 100 de nuevo. Ya, 1.000.000 si no me equivoco, porque 100 por 100 por 100, sí. Luego menos 34 divida primero 34 dividido en 2, nos da 0,16. 0,16 aquí, no, 0,17 por 100 sería 1, 2, 3, 4, 10.000, más esa multiplicación nos da 500, más esa multiplicación que nos da 10.000. ¿Ya? Le repito, esto la idea es que lo hagamos en calculadora nomás, porque yo no la tengo a mano, si no ya lo hubiésemos hecho. Igual no está tan complicado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto me da 340 menos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me da 170 más 500 más 10.000. ¿Ya? ¿Lo pueden calcular eso, por favor? La suma. La suma. Tengo 500, 600, 700, 800, 900, 9.900 más 110, tengo 1.010 más 10.000, 11.000. ¿10.670? ¿O no? No, a mí me dio 11.000, no sé, me dio A ver, 11.010, porque es, porque aquí tengo aquí serían, 500, a ver, 600, 10.500 más ya, 340, ¿no? sí, verdad, yo estaba sumando eso, sí, Y se restan 270. sí, sí, Ya, ya. Me dio 10.670. ya, 10.670, ya, eso, ya, ahí está. Entonces, la única diferencia que tiene este problema con el otro es que usted tiene que reemplazar el valor de Q. ¿Ya? Están diciendo el valor de Q, Q vale tanto, usted lo reemplaza. ¿Ya? Es la única diferencia. Lo mismo, si le hubiesen pedido el costo promedio, como le dije acá, si le hubiesen pedido el costo promedio, ahí tiene que dividir en Q. Si le piden la demanda también, tiene que dividir en Q. ¿Ya? Había uno en el libro que, habían algunos que decía busque el costo promedio, así que también es probable que le aparezca algo así en la prueba. ¿Vale? Por si acaso. Solo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó todo más claro? Yo le he puesto. Sí, profe, sí quedó más claro. Sí. Yo le apuesto que le aparece uno de estos en la prueba. Ojalá.
No, yo le he puesto uno a esto y este. Estoy seguro. De ¿Ha hecho, salido antes? este está marcado en el libro. No en esta Ah, versión, no en esta versión del libro. Y yo encontré otro también, otro libro en internet. No ya. sabía que lo tenía. Pero estaba marcado. Este ejercicio está marcado en el libro. Ah, ya. Como para resolver. Entonces yo creo que de ahí por eso lo sacaron. Puede ser. Sí, está marcadito. Está con un asterisco. Así que eso. Eso es todo lo que tenía para hoy día. Multiplicadores de Lagrange. También le doy por seguro que aparece uno de estos. También está sacado del libro este. De los que estaban marcados en el libro. Eh, este y uno de estos. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Algo más. Algo que quisieran consultar. Algún ejercicio. Algo que no se haya entendido. Yo estoy todo mojado aquí y se me cayó el vaso. Se me dio vuelta el vasito. La verdad, tenía dudas justo con los ejercicios que los pasadores, así que nos va a servir mucho. Ojalá que les sirva. Ya. De todas formas, voy a enviar este documento al grupo ya. Voy a enviar este documento al grupo, al equipo del- Ah, ya. ya, junto con la grabación de esta clase. ¿La grabación la tienen en el mismo link donde está en YouTube o Sí, no? ¿dónde están todos? Ahí lo voy a subir. Ah, ya, sí. ¿Ya? Si yo en Ya, profe. un ratito más descargo el video, lo voy a dejar descargando ahora y en un ratito más lo subo. Ya, muchas gracias. No nos vemos ¿Ya? más, ¿cierto? Con usted no tenemos más clases. No sé. Es que la verdad, nosotros